Capítulo 51. Descanso. Pum, pum. Con el sonido de los dos últimos miembros del grupo de bandidos Gifu cayendo pesadamente al suelo, la primera misión de Uchiha Tsuki en el mundo de Naruto finalmente llegó a su fin de manera perfecta. Sin embargo, la batalla previa contra los bandidos ya había provocado que Tsuki sobreutilizara por completo el chakra de su cuerpo, agotando hasta la última pizca de su resistencia física. Acto seguido, la sed de sangre que envolvía a Uchiha Tsuki comenzó a disiparse gradualmente y sus pupilas empezaron a verse desenfocadas. Dio unos pasos tambaleantes hacia adelante y, al final, perdió el control de su cuerpo, desplomándose hacia atrás. No obstante, justo en el instante en que Tsuki estaba por caer, la figura de ataque Kakashi se lanzó repentinamente hacia él. Ton. Un sonido sordo resonó. Uchiha Tsuki finalmente cayó, pero no contra el suelo, sino sobre el cuerpo de ataque Kakashi. Con Kakashi sirviendo como amortiguador, Tsuki logró evitar herirse más por la caída. El problema era que el cuerpo de Tsuki presentaba innumerables heridas entrelazadas de las cuales brotaba sangre que, en apenas unos segundos, tiñó de rojo las ropas de Kakashi. «Tsuki, ¿estás bien?» Kakashi se había lanzado con todas sus fuerzas precisamente por temor a que las heridas de Tsuki se agravaran. Por ello, al ver la sangre fluyendo del cuerpo de Uchiha Tsuki, preguntó con evidente angustia. Pero en ese momento, Tsuki no tenía fuerzas para responderle. Su resistencia física estaba demasiado agotada y, debido a la gran pérdida de sangre, incluso su conciencia estaba nublada. El mundo ante sus ojos no era más que un borrón. Al ver esta situación, Kakashi se desesperó aún más, pues sabía perfectamente que si Tsuki no hubiera intentado protegerlo, no habría tenido necesidad de recibir heridas tan graves. Sin embargo, justo cuando Kakashi estaba sumido en la desesperación, dos figuras aparecieron repentinamente a su lado. Tras ponerse brevemente en guardia, Kakashi reconoció a las dos personas frente a él. De inmediato, una mirada de indignación surgió en sus ojos y les gritó con furia. «Namikaze Minato. Uzumaki Kushina. ¿Dónde estaban ustedes mientras Tsuki luchaba a muerte contra esos bandidos? Ahora que Tsuki está herido de gravedad, finalmente aparecen. Si él llegara a morir aquí, juro que se los haré pagar. Quítate de en medio, mocoso insolente». Al escuchar las palabras de Kakashi, Uzumaki Kushina, conocida por su temperamento explosivo, enarcó las cejas con rabia y, con un simple movimiento de su dedo, mandó a volar a Kakashi. Sin embargo, Namikaze Minato también conocía el estado físico de Kakashi, así que en cuanto Kushina lo apartó, él extendió la mano para sostener la débil figura del ataque. Kakashi clavó de nuevo una mirada furiosa en Kushina, pero al ver que ella comenzaba a vendar las heridas de Uchiha Tsuki, su ira disminuyó un poco, aunque en su corazón aún quedaba rastro de ese fuego. Poco después, al ver que la furia de Kakashi no se había aplacado del todo, Minato reflexionó un momento y habló. «Kakashi, no necesitas preocuparte por las heridas de Tsuki, en realidad son solo superficiales. Aunque parezca que ha perdido mucha sangre, una vez que las heridas estén vendadas y la hemorragia se detenga, solo necesitará unos días para recuperarse por completo, no te angusties». Mientras decía esto, Minato desvió su mirada hacia Uchiha Tsuki con una expresión de genuina preocupación y continuó. «Kakashi, espero que recuerdes lo que sucedió hoy. Si no hubieras sido tan impulsivo, Tsuki no habría tenido que sufrir heridas tan graves. Si Kushina y yo no intervenimos, no fue porque quisiéramos verlos morir, sino para aprovechar la oportunidad de entrenarlos a ti y a Tsuki. Después de todo, ya no son estudiantes de la Academia Ninja, sino verdaderos genin». Tras escuchar las palabras de Namikaze Minato, Ataque Kakashi guardó silencio. Era evidente que sabía que Minato tenía toda la razón. Sin embargo, hasta que Uzumaki Kushina terminó de vendar a Uchiha Tsuki, Kakashi permaneció allí callado sin decirle una sola palabra. Era claro que lo ocurrido anteriormente había afectado la atmósfera de todo el equipo. Mientras Tsuki no despertara, es probable que este ambiente incómodo persistiera por mucho tiempo. Así, durante las siguientes 2 horas, Uchiha Tsuki permaneció en un estado de sueño profundo. Finalmente, 2 horas después, Tsuki despertó lentamente. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a las 3 figuras familiares frente a él. «Lo siento, hice que se preocuparan», dijo Uchiha Tsuki apenas recuperó la conciencia, al notar que tenía vendas médicas por todo el cuerpo. Esbozó una sonrisa forzada para los 3 presentes. Tan pronto como terminó de hablar, notó que Kakashi y Kushina seguían en silencio, aunque en sus miradas pudo detectar un rastro de alivio. Al dirigir su vista hacia Namikaze Minato con un gesto inquisitivo, este le sonrió levemente y dijo. «Tsuki, es una alegría que estés bien.
Tu desempeño de hace un momento fue excelente. Es difícil imaginar que seas un genin que se graduó hace tan poco. Realmente le haces honor a tu fama como el genio de nuestra Konoha. Entiendo, gracias, Minato-kun. Al escuchar a Minato, Tsuki volvió a sonreír y, ante la atmósfera incómoda del equipo, decidió que lo primero era recuperar el chakra de su cuerpo. Más tarde, una vez que hubo restaurado su energía, no olvidó utilizar ninjutsu médico para tratar sus lesiones y, sobre todo, para sanar algunas secuelas internas. La batalla anterior ciertamente lo había dejado exhausto, pero tras el combate, podía sentir claramente cómo su fuerza personal había aumentado. Solo cuando terminó de sanar sus heridas tuvo tiempo para rememorar la pelea. Lo que más sorprendía a Tsuki era, sin duda, la fuerza que había desplegado al estallar en ese estado crítico. ¿Qué fue exactamente lo que pasó durante la batalla? Mi cuerpo claramente había llegado a su límite, ¿cómo pude liberar ese nivel de poder después de eso? Pensando en esto para sus adentros, Tsuki frunció ligeramente el ceño. Era evidente que ni él mismo entendía cómo había logrado tal hazaña. Sin embargo, Namikaze Minato no le dio mucho tiempo para pensar, pues comenzó a analizar para Tsuki y Kakashi su desempeño en el combate previo. Indudablemente, Uchiha Tsuki lo había hecho muy bien, pero también hubo errores en su ejecución. Minato había estado observando la pelea en todo momento, por lo que fue capaz de identificar de inmediato las fallas en el combate de Tsuki para que éste pudiera evitarlas en el futuro. Al analizar los aciertos y errores, los fallos de Kakashi eran, sin duda, mucho más numerosos que los de Tsuki. Por ello, tras terminar de hablar con Tsuki, Minato se llevó a Kakashi a un lado para desglosar los errores que había cometido. La razón por la cual Minato actuó así era, naturalmente, porque comprendía el carácter de Kakashi. Siendo alguien tan orgulloso, señalar sus defectos frente a Tsuki podría haber causado resentimiento en él. Así, al hablarle en privado, buscaba que Kakashi aceptara las sugerencias con humildad y pudiera seguir elevando su nivel de fuerza. Sin embargo, lo que Uchiha Tsuki nunca imaginó fue que, mientras Minato se llevaba a Kakashi a un lado, Uzumaki Kushina, quien siempre había tenido roces con él, se acercó por iniciativa propia para preguntar por sus heridas. Y cuando Tsuki respondió que su cuerpo ya no corría peligro, la mirada de Kushina hacia él se volvió un tanto compleja. Acto seguido, justo cuando Tsuki estaba por preguntarle a Kushina qué sucedía, ella se le adelantó y dijo: Uchiha Tsuki, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Capítulo 52. La guía de Kushina. Así es. De hecho, tengo muchas preguntas que hacerte. Casi sin dudarlo, Uchiha Tsuki asintió con firmeza justo después de que Uzumaki Kushina terminara de hablar. En este momento, aunque Tsuki no tenía claro por qué Uzumaki Kushina había dejado de lado sus prejuicios para hablarle por iniciativa propia, no pensaba desperdiciar la oportunidad. Si tenía la chance de conversar seriamente con ella, planeaba dejar que Kushina resolviera las dudas que carcomían su mente. Además, Tsuki tenía el presentimiento de que ella podría ayudarlo a entender ese extraño estallido de poder que experimentó en batalla, por lo que no podía dejar pasar este momento. Tras recibir la respuesta de Tsuki, Uzumaki Kushina tomó aire suavemente y dijo: Aprovecha que todavía estoy de buen humor y pregunta rápido lo que tengas que preguntar. Entiendo. Tsuki asintió levemente y, tras organizar sus pensamientos por un segundo, comenzó a hablar. Kushina, sé que siempre has tenido una mala impresión de mí. Si no fuera por Minato-kun, probablemente ya me habrías dado una paliza. De hecho, me has buscado problemas en varias ocasiones y, de no ser por el respeto que le tengo a Minato-kun, yo tampoco habría cedido tantas veces ante ti. Al notar que Uzumaki Kushina parecía a punto de estallar, Tsuki cambió rápidamente de tema y continuó con su consulta. Sin embargo, a pesar de nuestra mala relación, siempre he sentido algo familiar en ti. Por favor, perdona mi atrevimiento, pero, siempre siento un aroma familiar proveniente de tu chakra. El aura de tu chakra es algo similar a la de mi madre. ¿A qué se debe esto exactamente? Tsuki esperaba que ella respondiera de inmediato, pero para su sorpresa, tras escuchar la pregunta, Uzumaki Kushina se quedó sumida en el silencio. Guardó silencio durante 3 minutos exactos hasta que, finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. Vaya, Uchiha Tsuki. Sabía que eras inteligente y que tus preguntas serían extremadamente agudas. Pero no esperaba que te percataras incluso de eso. Realmente tienes un talento asombroso. Kushina hizo una breve pausa y Tsuki pudo notar una mirada de intensa seriedad en sus ojos. Cuando su expresión se volvió completamente solemne, continuó con un tono de voz pesado.
Lo siento, Uchiha Tsuki, pero no puedo responder a esa pregunta. Además, si no quieres que nada malo le pase a tu madre, espero que guardes esa duda en tu corazón para siempre. Créeme, conocer la respuesta no te traerá ningún beneficio. Al escuchar las palabras de Uzumaki Kushina, Tsuki no pudo evitar fruncir el ceño. Era evidente que había obtenido una gran cantidad de información implícita en su respuesta. No hay que olvidar que Tsuki siempre ha sido alguien hábil para el análisis. Las palabras de Kushina le indicaron que había algo turbio de por medio, por lo que decidió no seguir insistiendo. Sin embargo, lo que Kushina probablemente no imaginaba era que Tsuki ya tenía una respuesta en su mente en ese momento. Solo necesitaba volver a casa para confirmarlo con su madre, Minako. Kushina, viendo a Tsuki sumido en sus pensamientos, pensó que estaba molesto porque ella no había respondido a su pregunta. Por ello, tras considerarlo brevemente, sacó un pergamino de su bolsa de herramientas ninja, lo puso en las manos de Uchiha Tsuki y dijo: Uchiha Tsuki, al no poder responder a tu pregunta, he faltado a mi palabra. Te entrego este pergamino de ninjutsu. Es un pergamino de técnicas secretas registrado por mí misma. Tómalo como una compensación por mi silencio. No obstante, no deseo que las técnicas de este pergamino lleguen a manos de los ninjas del clan Uchiha, ¿entendido? Sí, lo entiendo. Tsuki asintió sin dudarlo y guardó con sumo cuidado el pergamino en su propia bolsa de herramientas. Después, Uzumaki Kushina volvió a suspirar profundamente y dijo: Uchiha Tsuki, en realidad, desde la primera vez que te vi, me di cuenta de que tu talento es asombroso. Dentro de tu cuerpo, no solo descubrí que tu energía espiritual es excepcionalmente vasta, sino que incluso tu cantidad de chakra supera por mucho la de una persona normal. Con tales ventajas, no me sorprende que hayas superado a los ninjas de tu edad y seas llamado un genio. Pero, ¿has pensado alguna vez en cómo aprovechar realmente esas ventajas? ¿Has pensado en cómo fortalecer aún más tu energía espiritual y tu volumen de chakra? Por supuesto. Respondió Tsuki. Él ya había adivinado por dónde iba Kushina, y en sus pupilas destelló una chispa de expectación. Tras asentir con firmeza, le dijo: Siempre he buscado una forma de entrenar mi energía espiritual y he estado investigando otras rutas para cultivar mi chakra. Kushina, ¿tienes algún método para ayudarme? Si es así, estoy dispuesto a intercambiar lo que sea. Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, Kushina negó directamente con la cabeza, lo que provocó que el ánimo de Tsuki decayera instantáneamente. Pero, tras negar y guardar silencio un momento, Kushina habló de nuevo. Uchiha Tsuki, no necesito que intercambies nada conmigo. Solo espero que seas un Uchiha diferente. Bien, el camino que decidas tomar en el futuro dependerá de ti. Ahora te contaré algunas de mis experiencias cultivando la energía espiritual y el chakra. Espero que sepas aprovecharlas y no me decepciones. Dicho esto, y sin esperar a que Tsuki le diera las gracias, comenzó a explicarle sus conocimientos sobre el entrenamiento de la energía espiritual y el chakra. A medida que ella hablaba, Tsuki se dio cuenta de que sus métodos eran sumamente sistemáticos. Era claramente una forma de entrenamiento diseñada específicamente para ninjas con niveles masivos de energía espiritual y chakra. Era evidente que lo que Kushina estaba compartiendo no eran simples experiencias personales. Esta valiosa forma de cultivo pertenecía al clan Uzumaki, creada a través de la sabiduría de múltiples generaciones y tras incontables años de perfeccionamiento, diseñada exclusivamente para los ninjas de su estirpe. Al ver que Uzumaki Kushina le enseñaba los métodos de su clan sin guardarse nada, era imposible que Tsuki no sintiera una profunda gratitud. Además, mientras ella le transmitía estos conocimientos, Tsuki reafirmó su sospecha previa. Ahora comprendía perfectamente por qué el aura del chakra de Kushina era tan similar a la de su madre, Minako. Sin embargo, tal como Kushina le había advertido, si quería que su madre no corriera ningún riesgo, lo mejor era enterrar la verdad en lo más profundo de su corazón. Si ese secreto llegaba a revelarse, no solo su madre estaría en problemas, sino que incluso su padre, Uchiha Naraku, podría haberse implicado. Así que, siguiendo el consejo de Kushina, Tsuki guardó el secreto que acababa de descubrir en su interior. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mi madre es, en realidad, una integrante del clan Uzumaki. Capítulo 53. Energía espiritual. Como princesa del clan Uzumaki, Uzumaki Kushina conocía mejor que nadie las desgracias que acechaban a su estirpe. Después de todo, esa fue la razón por la cual el país de los remolinos no pudo evitar su destino de aniquilación.
Sin embargo, lo que Kushina nunca imaginó fue que, aunque ella no le confesara la verdad a Uchiha Tsuki, él ya había comprendido todo el trasfondo a partir de su actitud. El hecho de que Kushina no le dijera a Tsuki que su madre, Minako, era un miembro del clan Uzumaki, no era realmente por consideración hacia él o hacia su padre, Uchiha Naraku. Lo que realmente le importaba a Kushina era Minako misma, su compañera de clan. Tras la destrucción del país de los remolinos, solo unos pocos miembros del clan lograron escapar y dispersarse por todo el mundo ninja. Como princesa de los Uzumaki, ¿cómo podría Kushina quedarse de brazos cruzados viendo a una de los suyos meterse en problemas? Evidentemente, Tsuki también entendía perfectamente las intenciones de Kushina, por lo que decidió no mencionar el asunto frente a ella. Además, Tsuki sabía que la razón por la cual Kushina le estaba enseñando los métodos de cultivo de su clan era precisamente porque lo consideraba portador de la sangre Uzumaki. Sin duda, Kushina había malinterpretado un poco el talento de Tsuki. Ella sentía que el hecho de que poseyera una energía espiritual y una cantidad de chakra tan masivas se debía exclusivamente a su herencia genética. No obstante, la razón por la que Uchiha Tsuki poseía tal energía espiritual era su condición de reencarnado, producto de la fusión de dos almas. En cuanto a su enorme reserva de chakra, se debía a que Tsuki utilizaba su inmensa energía espiritual para realizar una autoobservación interna, lo que no solo expandió sus meridianos, sino que le permitió aprovechar a la perfección su energía física para cultivar chakra. Debido a estos malentendidos, Kushina creyó que Tsuki había despertado el poder de la sangre Uzumaki. Por ello, no le importó transmitirle todas las técnicas secretas de su clan. Probablemente, a ojos de Kushina, Tsuki ya era considerado medio miembro del clan Uzumaki. Tal como el pergamino que le entregó anteriormente, Tsuki sospechaba que lo registrado allí también eran técnicas secretas de los Uzumaki. Así, bajo la tutela de Kushina, Tsuki dominó rápidamente las técnicas de cultivo del clan. No hay que olvidar que, antes de recibir esta enseñanza, Tsuki ya poseía un vasto conocimiento teórico. Además, su padre, Uchiha Naraku, poseía innumerables pergaminos ninja que alguna vez pertenecieron a Uchiha Madara, lo que había ampliado los horizontes de Tsuki desde hacía mucho tiempo. Métodos de cultivo como los del clan Uzumaki solo requerían una explicación somera de Kushina para que Tsuki pudiera dominarlos con facilidad. Por supuesto, de no haber tenido la capacidad de memoria fotográfica, es posible que Tsuki no hubiera comprendido por completo las lecciones de Kushina. Y es que ella, al igual que Tsunade Hime, no era precisamente apta para la enseñanza. Fue gracias al aterrador talento de aprendizaje de Tsuki que pudo dominarlo todo. De lo contrario, basándose solo en la instrucción de Kushina, le habría tomado meses dominar el estilo Uzumaki. En solo 3 horas, Uchiha Tsuki dominó por completo los métodos de cultivo. Esta capacidad de aprendizaje no solo sorprendió a Kushina, sino que incluso en los ojos de Namikaze Minato, que observaba desde un lado, destelló una chispa de asombro. Mientras Kushina instruía a Tsuki, Minato se había percatado de sus acciones y se llevó deliberadamente a ataque Kakashi lejos de ellos para evitar que las técnicas secretas del clan Uzumaki se filtraran. Al ver que Kushina terminó la instrucción tan rápido, Minato no creyó que fuera por su habilidad como maestra, sino que se maravilló del talento de Tsuki. Una vez que Tsuki dominó los métodos del clan Uzumaki y aprovechando que aún no amanecía, comenzó a practicar. Lo primero que decidió entrenar, basándose en los registros de las técnicas secretas, fue su propia energía espiritual. Al fin y al cabo, los ninjas ordinarios no tienen forma de entrenar su energía espiritual por la falta de técnicas específicas para ello. Ahora, con estos métodos en su poder, Tsuki finalmente podía explotar su mayor ventaja y hacer que su energía espiritual se volviera aún más aterradora. Tras una noche entera de entrenamiento siguiendo las técnicas secretas de los Uzumaki. A la mañana siguiente, no solo las heridas de Uchiha Tsuki se habían recuperado por completo, sino que incluso su estado mental había mejorado considerablemente. Sin lugar a dudas, las técnicas de energía espiritual del clan Uzumaki eran extremadamente efectivas. Con solo un día de práctica, Tsuki sintió que su energía espiritual era mucho más vasta. Además, ahora podía controlar perfectamente dicha energía para percibir todo a su alrededor, sin necesidad de recurrir a los métodos rudimentarios que usaba antes. Y es que, además de enseñarle cómo cultivarla, Kushina también le enseñó cómo usar la energía espiritual para la percepción. Lo que hacía temible al clan Uzumaki era su posesión innata de una energía espiritual y física masiva. Una energía espiritual tan inmensa otorgaba a los miembros del clan una capacidad sensorial natural superior.
Tal como en la historia original con Nagato y Karin, cuyas capacidades de percepción superaban por mucho a los ninjas comunes. Por otro lado, su energía física excepcional no solo les daba reservas de chakra gigantescas, sino también una longevidad extrema. Como el país de los remolinos, conocido como la tierra de la longevidad, debido precisamente a que la energía física de los Uzumaki era distinta a la de los demás. Por supuesto, el físico de los Uzumaki tenía muchas otras aplicaciones maravillosas, aunque Tsuki aún no hubiera despertado completamente el linaje en su cuerpo. Sin embargo, Tsuki confiaba en que, al poseer la sangre Uzumaki, definitivamente sería capaz de explotar sus ventajas. Como ocurrió ayer en la batalla contra los bandidos Gifu. El hecho de que pudiera desatar una capacidad de combate tan feroz incluso al llegar a su límite físico era una señal del despertar de su sangre Uzumaki. Por lo tanto, Tsuki creía que, con esfuerzo constante, llegaría el día en que dominaría verdaderamente el poder de su linaje y compensaría las debilidades de su constitución física. No obstante, justo cuando Tsuki logró dominar el entrenamiento de la energía espiritual y fortalecerla, una idea audaz cruzó por su mente. En la historia original, si Uzumaki Naruto podía usar los clones de sombra como un atajo para entrenar, debía ser gracias al físico de los Uzumaki, ¿verdad? Al poseer ese físico, Naruto no tenía que preocuparse por el daño a su energía espiritual ni por el consumo de chakra al usar el Kage Bunshin para entrenar. Si Naruto lo lograba gracias a su sangre Uzumaki. ¿No significa eso que yo también puedo usar el mismo método? Si puedo usar clones de sombra como truco para mi entrenamiento, ¿acaso mi fuerza no aumentaría mucho más rápido? Al pensar en esto, el corazón de Uchiha Tsuki se encendió de entusiasmo, ansioso por probar si podía utilizar los clones de sombra como un atajo para su desarrollo. Sin embargo, antes de intentar tal experimento, aún debía completar la siguiente misión junto a Namikaze Minato y los demás. El contenido de esta misión de rango C era aniquilar a otro grupo de bandidos en el País del Fuego. Capítulo 54. Compañeros de viaje. Si Tsuki quería comprobar si era capaz de utilizar los clones de sombra para su entrenamiento, primero necesitaba un entorno seguro para practicar. Después de todo, usar el Kage Bunshin para entrenar conlleva ciertos riesgos, y dado que en este momento Uchiha Tsuki se encontraba fuera de Konoha ejecutando una misión, no podía permitirse experimentar bajo tal peligro. Por lo tanto, Tsuki decidió que completaría las misiones de rango C que Uzumaki Kushina había solicitado antes de intentar este método de entrenamiento al regresar a la aldea. En este momento, la segunda misión de rango C que debían realizar consistía, de igual manera, en la aniquilación de un grupo de bandidos. Sin embargo, a diferencia del grupo de bandidos Gifu, esta banda no poseía una base de operaciones fija. Por ello, Tsuki, Namikaze Minato y los demás necesitaban primero investigar y obtener información sobre su paradero. Solo cuando los bandidos se mostraran podrían completar la misión. Durante el proceso de investigación, tanto Uchiha Tsuki como Atake Kakashi tenían tiempo suficiente para asimilar la experiencia acumulada en el combate anterior y seguir aumentando su fuerza. En el caso de Tsuki, podía aprovechar el tiempo de búsqueda para fortalecer su energía espiritual mediante las técnicas secretas del clan Uzumaki. Mientras Tsuki seguía los pasos de Minato, quien lideraba el camino, la figura de Atake Kakashi apareció repentinamente frente a él. Ante la mirada algo confundida de Tsuki, Kakashi sacó un pergamino de su bolsa de herramientas ninja y dijo: Tsuki, tú ganaste la apuesta de ayer. Aquí tienes el pergamino del estilo de espada ataque. Sin esperar respuesta, Kakashi puso el pergamino en sus manos y continuó. Nuestro acuerdo original era que podrías leerlo durante 3 días. No obstante, como todavía estamos fuera cumpliendo la misión, te lo dejaré para que lo guardes por ahora. Me lo devuelves cuando regresemos a la aldea. Kakashi. Al ver que Kakashi aún recordaba la apuesta, Tsuki se mostró un tanto desconcertado e hizo el amago de devolverle el pergamino. Indudablemente, tras haber obtenido las técnicas secretas de Uzumaki Kushina, Tsuki ya no sentía una necesidad urgente de aprender el estilo de espada-ataque para fortalecerse. Por ello, había pensado en dejar pasar el asunto para que Kakashi le debiera un favor. Sin embargo, alguien tan orgulloso como Kakashi no tenía intención alguna de faltar a su palabra. Incluso tratándose del secreto de su familia, se lo entregó a Tsuki con total franqueza. Tsuki miró el pergamino en sus manos con cierta tentación. Sabía que ya tenía demasiadas cosas por aprender y que añadir el entrenamiento de espada podría ser contraproducente, pero tratándose de la técnica que le dio fama mundial al colmillo blanco de Konoha, Ataque Sakumo, era imposible no sentir curiosidad. De lo contrario, no lo habría usado como apuesta desde el principio.
Sin más opción, Tsuki guardó el pergamino del estilo de espada ataque en su bolsa, planeando consultarlo como referencia en cuanto tuviera tiempo. Justo cuando terminaba de guardarlo, notó que la expresión de Namikaze Minato se volvía algo solemne. Tsuki, dijo Minato mirándolo fijamente, ahora mismo tienes demasiadas cosas por practicar, y eso podría perjudicar tu desarrollo a largo plazo. Te sugiero que establezcas un plan de entrenamiento claro. Primero explota al máximo tus ventajas actuales y luego dedícate a aquello que despierte tu interés. Lo entiendo perfectamente, Minato-kun, asintió Tsuki con firmeza. Soy consciente de que estoy abarcando mucho, pero es difícil no investigar cuando encuentro algo interesante. No te preocupes, solo echaré un vistazo al estilo de Kakashi y se lo devolveré. Al ser una técnica del clan ataque, yo, como Uchiha, no puedo aprenderla a la ligera. Minato le dedicó una sonrisa y continuó avanzando en busca de rastros de los bandidos. Sin embargo, tras un día entero recolectando información, el equipo no encontró ni rastro de los criminales. Era como si el grupo de bandidos se hubiera evaporado del territorio del País del Fuego. Ante la falta de resultados, Uzumaki Kushina comenzó a impacientarse debido a su temperamento explosivo y sugirió pasar a las misiones siguientes. No obstante, con Minato al mando, los deseos de Kushina no se cumplirían tan fácilmente. Justo cuando parecía que no encontrarían nada, una caravana comercial proveniente de otro país apareció en su campo de visión. ¿Eh? ¿Una caravana en este lugar? Minato frunció el ceño. El camino que siguen es precisamente la ruta donde suele atacar el grupo que buscamos. Parece que no les temen en absoluto. Siendo así, podemos unirnos a ellos para ver si logramos atraer a los bandidos. Minato miró a Tsuki y continuó con las instrucciones. Tsuki, tú vendrás conmigo oculto dentro de la caravana. Kushina, Kakashi, ustedes manténganse en las sombras, listos para apoyarnos en cualquier momento. Ahora, vamos a mezclarnos con ellos. A sus posiciones. Tan pronto como terminó de hablar, Kushina y Kakashi asintieron y desaparecieron rápidamente para ocultarse. Minato llevó a Tsuki ante el líder de la caravana para negociar su integración. Al ver que se trataba de ninjas de Konoha, el líder aceptó de inmediato. La reputación de Konoha era famosa en todo el mundo ninja por la alta calidad y profesionalismo de sus miembros. Tener la protección de ninjas como Minato y Tsuki aumentaba considerablemente la seguridad del viaje. Acto seguido, Tsuki y Minato se disfrazaron ligeramente para mezclarse entre los comerciantes. Pero justo cuando Tsuki terminaba de acomodar su apariencia como la de un niño común, una pequeña niña de la caravana se le acercó apresuradamente. La niña, que parecía tener una edad similar a la suya, lo miraba con ojos llenos de una mezcla de timidez y admiración. Con voz temblorosa, le preguntó. Oh, hola. Mi nombre es Osino Aki. Disculpa, ¿tú, eres un ninja? Capítulo 55. Osino Aki. Sí, así es. Soy un ninja. Al ver a la pequeña niña llamada Osino Aki frente a él, una ligera sonrisa se dibujó en el rostro de Uchiha Tsuki mientras respondía con amabilidad. Tsuki pensó que la pequeña Aki solo sentía una curiosidad pasajera por los ninjas. Sin embargo, en cuanto admitió su profesión, ella comenzó a asediarlo pidiéndole que le contara historias sobre la vida ninja, lo que lo dejó un tanto desconcertado. Originalmente, al disfrazarse como un niño común para ocultarse en la caravana, Tsuki planeaba aprovechar ese tiempo libre para cultivar sus habilidades y seguir elevando su fuerza. No obstante, nunca imaginó que en dicha caravana se encontraría con una niña que anhelaba tanto la vida de un shinobi. Además, por la actitud de Osino Aki, parecía tener toda la intención de no despegarse de él. Aunque Tsuki reconocía que la pequeña Aki era una loli de primer nivel, él nunca había sido ese tipo de persona. Incluso en Konoha, jamás se sintió atraído por niñas como Shizune, Yui Kurena y Orin. Por ello, ahora solo deseaba librarse del acoso de la pequeña para poder entrenar en paz. Sin embargo, Osino Aki no tenía intenciones de dejarlo ir. Incluso si él no le prestaba atención, ella podía seguir hablando sin parar durante horas. Sin más opción, Tsuki lanzó una mirada de auxilio hacia Namikaze Minato. Pero buscar la ayuda de Minato fue en vano. Al ver a Tsuki conversando con una niña de su edad, Minato no solo no hizo ademán de ayudarlo, sino que incluso le dedicó un pulgar arriba discretamente. El gesto parecía sugerir que lo felicitaba por haber conquistado a una niña apenas integrarse a la caravana. Al ver la mirada de aliento de Minato, Tsuki pensó para sus adentros que su sensei definitivamente había sido corrompido por Jiraiya, mientras se giraba resignado hacia la pequeña Aki. Ella no mostraba rastro de timidez.
Al igual que el extrovertido Uchiha Obito, entabló conversación rápidamente con Tsuki, y aunque él a veces la ignoraba por completo, ella siempre encontraba un nuevo tema de qué hablar. Tsuki, ¿eres un ninja de Konoha? Tras una hora entera de charla incesante, Oshinoaki no mostraba señales de fatiga. Al contrario, parecía cada vez más emocionada. Especialmente al enterarse de que él pertenecía a Konoha, sus ojos brillaron intensamente y preguntó. ¿Tu apellido es Uchiha? ¿Qué nombre tan extraño? Pero me parece haber escuchado que el clan más fuerte de Konoha es el clan Uchiha. ¿Acaso eres un miembro de ese clan? Así es, soy un ninja del clan Uchiha. Con una sonrisa amarga, Tsuki se sintió completamente derrotado por la pequeña y respondió con resignación. Aki, si quieres saber sobre cosas de ninjas, mejor pregúntale a mi compañero. Él es un ninja famoso en todo el mundo. Estoy seguro de que responderá mejor que yo. No, no quiero preguntarle a él. Al escuchar la sugerencia de Tsuki, Aki negó con la cabeza sin dudarlo. La verdad es que siempre he querido ser ninja, pero me falta la oportunidad. Si le pregunto a ese señor que viene contigo, seguramente me verá solo como una niña. Pero tú eres diferente, tienes casi mi misma edad. Si te pregunto a ti, me responderás, ¿verdad? Ante la mirada llena de esperanza de la pequeña, Tsuki no supo cómo negarse y solo pudo asentir con desgano. Por fortuna, justo cuando Oshinoaki se disponía a lanzar otra ronda de preguntas, la figura de Namikaze Minato apareció a su lado y le hizo una señal discreta. Al verla, Tsuki supo de inmediato que el grupo de bandidos había aparecido frente a la caravana. Al fin tenía una excusa para alejarse de la niña. Se despidió rápidamente de ella y dirigió su atención hacia el frente. Efectivamente, en cuanto Tsuki expandió su energía espiritual, detectó a un grupo de asaltantes adelante. Tras observarlos brevemente, confirmó que eran precisamente los bandidos que debían aniquilar, gracias a que sus rasgos coincidían con los detalles de la misión. Acto seguido. En cuanto los miembros del grupo de bandidos se mostraron para atacar la caravana, las figuras de Tsuki y Minato aparecieron instantáneamente en medio de ellos. Naturalmente, Minato fue el más rápido. Aunque la fuerza de Tsuki era excelente para un genin, todavía era imposible que superara la velocidad del destello amarillo de Konoha. Cuando Minato se lanzó entre la multitud de bandidos, el kunai en su mano se convirtió en un arma aterradora, segando la vida de uno o dos criminales por segundo. Al ver la asombrosa velocidad de Minato, Tsuki sintió un impulso competitivo. Sin esperar a que aparecieran Uzumaki Kushina o ataque Kakashi, él también se arrojó al combate mientras sus manos formaban sellos con rapidez. Katon. Kaki no Jutsu. Nada más llegar al centro del grupo, Tsuki utilizó el ninjutsu característico de los Uchiha. En un instante, las llamas que brotaron de su boca cubrieron el cielo sobre los bandidos. Al descender, el fuego abrasador consumió a una gran cantidad de ellos. Al ver que el grupo enemigo se dispersaba por el pánico, Tsuki comenzó a resolver el combate cuerpo a cuerpo sin ninguna preocupación. Con Minato a su lado, no tenía por qué limitarse. Solo debía entregarse a la batalla. Quizás debido a la masacre que realizó al derrotar al grupo de bandidos Gifu, Tsuki no sentía carga psicológica alguna al eliminar a un enemigo tras otro. De hecho, tras haber pasado por el bautismo de una batalla difícil, su técnica con el kunai era ahora mucho más depurada, logrando una precisión absoluta en cada lanzamiento. Rápidamente, el suelo alrededor de Tsuki se llenó de cadáveres. Todos compartían una característica común: un kunai ensangrentado clavado profundamente en sus gargantas. Sin embargo, justo cuando el grupo de bandidos estaba por ser aniquilado completamente por Tsuki y Minato, la figura de este último apareció de repente frente al joven Uchiha. Al acercarse, Minato no mostraba alivio en su mirada. Por el contrario, Tsuki notó una profunda expresión de inquietud. Antes de que Tsuki pudiera preguntar, Minato bajó la voz y dijo: Tsuki, algo no anda bien. Vigila de cerca los movimientos de la caravana. Tengo el presentimiento de que esa gente es muy extraña. Capítulo 56. El aviso. ¿Extraña?, murmuró Uchiha Tsuki en respuesta a Namikaze Minato. En ese momento, Tsuki frunció ligeramente el ceño y un destello de perspicacia cruzó por sus ojos. Casi al instante, comenzó a repasar mentalmente cada detalle de lo ocurrido desde que se integraron a la caravana. Al recordar cómo la pequeña Oshinoaki se le había acercado apenas se disfrazó, sin darle oportunidad de observar el entorno, para interrogarlo sobre los ninjas, Tsuki finalmente detectó el rastro de una conspiración. Se dio cuenta de que, mientras la niña lo distraía con sus historias, otro desconocido de la caravana había abordado a Namikaze Minato para entablar conversación.
El objetivo era evidente. Nublar los sentidos de Tsuki y Minato, impidiéndoles investigar los secretos que ocultaba el grupo. Sin embargo, este método para desviar la atención tenía un fallo crítico que Tsuki solo notó tras la advertencia de su sensei. En el mundo shinobi, el estatus de un ninja es muy superior al de cualquier otra profesión. Incluso los samuráis, en su época de gloria, evitaban confrontarlos directamente. Un comerciante común sentiría temor al encontrarse con un ninja desconocido. El hecho de que los miembros de esta caravana se acercaran con tanta naturalidad a hablar con ellos era, sin duda, una inconsistencia fatal. Tsuki, debido a la distracción de Oshinoaki y su propia falta de experiencia, no había detectado estos puntos sospechosos de inmediato. Además, tras el aviso de Minato, notó que los comerciantes no mostraron pánico alguno durante el ataque de los bandidos. Al contrario, se pusieron en alerta de forma inmediata. Tal nivel de disciplina era imposible de encontrar en una caravana civil ordinaria. Por ello, Tsuki asintió discretamente hacia Minato sin decirle una palabra más, confirmando que estaba sobre aviso. Después de eso, Minato actuó como si la conversación nunca hubiera ocurrido y, junto a Tsuki, volvió a mezclarse con el grupo para investigar desde adentro. Ambos se sentían relativamente seguros, sabiendo que Uzumaki Kushina y Atake Kakashi permanecían ocultos en las sombras, fuera del radar de la caravana, listos para actuar como una fuerza de choque inesperada si los comerciantes decidían atacar. De vuelta en el grupo, Tsuki comenzó a observar a Oshinoaki con mayor detenimiento, intentando descubrir si sus actos revelaban algo más. No obstante, ya fuera porque la niña era una actriz excepcional o porque realmente ignoraba los secretos de la caravana, pasaron varias horas sin que él pudiera encontrar una sola fisura en su comportamiento. Incluso utilizó su energía espiritual para percibir si ella poseía chakra, pero no detectó la más mínima fluctuación. Dado que la energía espiritual de Tsuki era ya superior a la de un chunin promedio, el hecho de no encontrar rastro de chakra hizo que bajara la guardia respecto a la niña y centrara su atención en los demás integrantes. Al observar al resto, confirmó sus sospechas. No parecían comerciantes, sino samuráis altamente entrenados. Aunque tampoco percibió chakra en ellos, su forma de trabajar, tan ordenada y similar a la de los militares, hizo que la mirada de Tsuki se volviera sombría. Al caer la noche, bajo una luna clara que iluminaba el campamento, Tsuki y Minato fingieron disponerse a descansar junto a los demás. Mientras veía cómo una pequeña parte del grupo salía a hacer guardia y la mayoría se retiraba a dormir, Tsuki analizó sus movimientos, deduciendo que cualquier ataque ocurriría durante la madrugada. Por esa razón, durante la cena frente a la fogata, él y Minato rechazaron amablemente la comida de los comerciantes, consumiendo únicamente las raciones secas de sus propias bolsas de herramientas. Cuando todos parecieron conciliar el sueño y solo quedaron unos pocos guardias, Tsuki y Minato se apoyaron contra el tronco de un árbol. Aunque tenían los ojos cerrados, se mantenían en un estado de alerta máxima, con Tsuki expandiendo constantemente su energía espiritual alrededor de ambos para detectar cualquier movimiento hostil. Sin embargo, lo que Uchiha Tsuki no esperaba fue que, alrededor de las 2 de la mañana, la hora de mayor fatiga para el ser humano, la pequeña Oshinoaki se acercara sigilosamente hacia él. Tsuki. Tsuki. Despierta pronto. Susurró ella con angustia, sacudiéndolo suavemente. Tsuki abrió los ojos fingiendo confusión y miró el rostro pálido de la niña con un rastro de fingida irritación por haber sido despertado. Aki, es muy tarde, ¿por qué no estás durmiendo? Mañana tenemos que seguir el viaje. Si quieres oír más historias, te las contaré mañana. No, no es eso. Al ver que Tsuki parecía querer volver a dormir, Aki le tapó la boca con la mano y susurró con cautela. Tsuki, en realidad no soy parte de esta caravana, me tienen secuestrada. Estos sujetos no son comerciantes, son los bandidos más feroces del país del fuego. Me trajeron para disfrazar su identidad. Si no me equivoco, tú y el señor Minato estarán en peligro esta noche. Tienen que escapar ahora mismo. ¿Eh? Tsuki enarcó una ceja y respondió en tono de broma. Aki, no está bien que me gastes bromas así. No es una broma. Al ver que él no le creía, la desesperación en el rostro de Aki aumentó y sujetó con fuerza la manga de su ropa. Digo la verdad. He estado esperando una oportunidad para huir y, como ustedes aparecieron, pensé que podríamos escapar juntos esta noche. Tsuki, despierta al señor Minato. Seguro que él podrá ver las intenciones de estos hombres malvados. Dicho esto, la niña soltó su manga y se giró para intentar despertar a Namikaze Minato. Pero justo en el momento en que Oshinoaki se dio la vuelta, una sombra negra se proyectó repentinamente sobre su frágil cuerpo.
HMPH, sabía que intentarías darles el aviso a esos malditos ninjas. Maldita mocosa, ya que tanto quieres escapar, entonces acompáñalos al otro mundo. Capítulo 57. Cayendo en la trampa. HMPH. En el instante en que la sombra cubrió a la pequeña Oshinoaki, Uchiha Tsuki intentó levantarse para luchar, pero un repentino cansancio recorrió todo su cuerpo. Bajo la mirada despectiva del agresor, Tsuki cayó pesadamente al suelo, impotente mientras veía cómo aquel hombre levantaba a la niña por el cuello con una sonrisa cruel. ¿Este es el nivel de los ninjas de Konoha? El hombre se acercó lentamente a Tsuki y dijo con desdén. Durante la cena, pusimos somníferos en la fogata. El humo hizo el trabajo, y la comida que nosotros ingerimos era el antídoto. Mocoso, ¿sientes que te faltan las fuerzas e incluso te cuesta usar tu chakra? No pierdas el tiempo. Nosotros, el grupo de bandidos Langia, no somos unos aficionados como el grupo Gifu a los que ustedes pueden aniquilar así como así. Ja 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 ja. Langia. Los ojos de Tsuki se llenaron de seriedad al escuchar ese nombre. Finalmente conocía la verdadera identidad de la caravana. Los bandidos Langia eran uno de los grupos más feroces del País del Fuego, con una fama sangrienta que superaba incluso a la de los Gifu. A diferencia de otros, este grupo estaba compuesto íntegramente por samuráis que no solo poseían habilidades comparables a las de los ninjas, sino que eran conocidos por su falta de escrúpulos. Tsuki había oído hablar de su crueldad de boca de su instructor en la academia, Sarutobi Shinsuke. Lo que más le preocupaba era que aniquilar a los Langia también formaba parte de las misiones de rango C que Kusina había solicitado. No esperaba que, antes de que ellos dieran el primer paso, los bandidos ya los hubieran marcado como presas, disfrazándose de caravana para capturar a los ninjas de Konoha de un solo golpe. Al mirar hacia donde estaban Namikaze Minato, Tsuki vio que ya lo habían atado firmemente a un árbol. Evidentemente, la droga estaba diseñada específicamente contra usuarios de chakra. Cuanto más fuerte era el ninja, más profundo era el efecto. Mientras Tsuki solo se sentía débil, Minato parecía haber caído en una inconsciencia total. Con una confianza absoluta en su victoria, los bandidos no los mataron de inmediato. En su lugar, los ataron junto a Oshinoaki y comenzaron a revisar una lista de recompensas. «¡Hey, jefe! Parece que pescamos algo grande», exclamó uno de los bandidos con entusiasmo. «Ese ninja rubio es famoso en Konoha. Su cabeza vale mucho dinero en el mercado negro. Con este trabajo, podremos vivir como reyes un buen tiempo. Jefe, acabemos con esto rápido antes de que algo cambie». El líder asintió con frialdad. «Mata al mocoso y a la niña ahora mismo. Del rubio solo necesitamos la cabeza». Por cierto, ¿ya regresó el tercer grupo? Se supone que había otros dos ninjas escondidos cerca. Asegúrense de que no escapen. Al oír esto, el ánimo de Tsuki se hundió. No esperaba que los Langia fueran tan capaces como para detectar a Uzumaki Kusina y ataque Kakashi en las sombras. Su única esperanza era que ellos sirvieran de refuerzo, pero si también habían sido capturados, el equipo estaba acabado. Sin embargo, no tuvo tiempo para seguir pensando. Uno de los bandidos se posicionó frente a él con una intención asesina palpable, alzando su katana para acabar con su vida y la de la pequeña Aki. Tsuki entrecerró los ojos mientras la hoja comenzaba a descender. Pero, justo un segundo antes de que el acero lo tocara, un kunai atravesó la garganta del bandido con una precisión quirúrgica. Cuarto. Gritaron los demás bandidos, conmocionados al ver caer a su compañero. Antes de que su sorpresa se transformara en furia, el dueño del kunai le lanzó una sonrisa a Tsuki y dijo: «Tsuki, ¿hasta cuándo piensas seguir jugando?». Ante esas palabras, el pánico fingido en el rostro de Uchiha Tsuki desapareció, siendo reemplazado por una expresión gélida. Hizo estallar su chakra y, con un ligero esfuerzo, rompió las cuerdas que lo sujetaban como si fueran hilos de seda. En el siguiente segundo, Tsuki lanzó 8 kunais de un solo movimiento, cada uno segando la vida de un bandido. Además, tras el impacto inicial, las armas parecieron cobrar vida propia, volando de nuevo por el aire para abatir a otros enemigos cercanos. En cuestión de segundos, el líder de los Langia sintió que caía del cielo al infierno. Miró a Tsuki con absoluto terror. «¿Cómo es posible?», balbuceó. «¿Por qué no lo sería?», respondió Tsuki con calma, mientras usaba hilos de chakra para atraer un kunai y limpiar la sangre de la hoja. Los bandidos Langia tienen buena reputación, pero subestimaron a los ninjas de Konoha. ¿De verdad creyeron que un simple veneno nos detendría? Tsuki esbozó una sonrisa de desprecio y continuó.
Como discípulo de Tsunade Hime, una de los Sanin, si no fuera capaz de distinguir el olor de un somnífero en el aire, avergonzaría el nombre de mi maestra. Si vas a arrepentirte de algo, que sea de haberte cruzado conmigo. Recuerda mi nombre antes de morir, soy Uchiha Tsuki. Capítulo 58. El fin de los Langia. Uchiha Tsuki. Al ver la sonrisa de confianza en el rostro del joven, el líder del grupo de bandidos Langia olvidó por un momento su miedo, dejando que la furia se apoderara de su expresión. Si Namikaze Minato hubiera sido quien descifrara su plan, el líder de los bandidos quizás lo habría aceptado. Sin embargo, jamás imaginó que su elaborada estratagema sería desmantelada por un niño que aún no terminaba de madurar. Al observar la seguridad con la que Tsuki lo miraba, el pecho del líder se llenó de una ira ardiente, y sus ojos se clavaron en él con una intención asesina abrumadora. Por el contrario, Tsuki no mostró la más mínima preocupación ante la furia del enemigo. Desde el momento en que descubrió el engaño, la balanza de la victoria se había inclinado definitivamente a su favor. Cuando Minato le advirtió que la caravana era sospechosa, Tsuki se sintió un tanto avergonzado por no haberlo notado antes. Sentía que depender de la intuición de su sensei para algo así era una mancha en su orgullo. Fue entonces cuando comprendió que su experiencia en el campo aún era insuficiente en comparación con la de Minato, quien probablemente había detectado las inconsistencias de los Langia mucho antes. Decidido a redimirse, Tsuki agudizó sus sentidos y pronto detectó un aroma peculiar proveniente de la comida y la fogata. Gracias a su excelente formación en ninjutsu médico bajo la tutela de Tsunade Hime, Tsuki era extremadamente sensible a las sustancias medicinales y venenosas. En cuanto identificó el olor del somnífero, supo que los bandidos intentarían drogarlos. No dijo nada en ese momento para poder coordinar un plan en secreto con Minato y así aniquilar al grupo por completo. Todo lo ocurrido anteriormente, la aparente debilidad y la captura, no había sido más que una actuación meticulosamente ensayada por ambos. Acto seguido. Tras el impacto inicial de ver a sus presas liberarse, los miembros de los Langia recuperaron la compostura y se prepararon para atacar. Para ellos, Minato y Tsuki seguían siendo solo dos individuos, uno de ellos un niño, y creyeron que podrían someterlos por superioridad numérica. Olvidaron convenientemente que ese niño acababa de masacrar a una decena de sus compañeros en apenas unos segundos. Tsuki, lejos de estar nervioso, sentía una creciente emoción por la batalla. Rasengan. Con una leyenda como Minato cubriéndole las espaldas, Tsuki no tenía que preocuparse por administrar su chakra. Podía permitirse el lujo de usar sus técnicas más potentes para perfeccionar su ejecución en combate real. Una esfera de luz azulada giró violentamente en su mano. En un parpadeo, Tsuki se posicionó frente a un bandido y descargó el Rasengan directamente en su abdomen. El poder de esta técnica es indiscutible. Si incluso alguien del calibre de Minato evitaría recibirlo de lleno, un simple bandido no tenía ninguna oportunidad. Tras eliminar al primer oponente sin esfuerzo, Tsuki desplegó su técnica de control. Estilo luna caída. Manipulación del Rasengan. Utilizando un hilo de chakra, la esfera comenzó a volar a su alrededor como una trituradora implacable, segando las vidas de los bandidos que intentaban acercarse. El líder de los Langia, viendo cómo sus hombres caían como moscas, centró toda su atención en Tsuki. Aún se sentía humillado por haber sido superado intelectualmente por un niño, pero al enfrentarlo directamente, su frustración se convirtió en asombro. Uchiha Tsuki era verdaderamente fuerte. Dado que los miembros de los Langia eran principalmente samuráis, Tsuki aprovechó la oportunidad para probar sus habilidades en taijutsu. Intentó utilizar su técnica estilo luna caída. Palma de girasol, puntos de presión. Sin embargo, pronto descubrió una limitación. El mayor poder de esta técnica reside en sellar el chakra del oponente, y al ser samuráis que no dependían del chakra para luchar, el efecto no fue tan devastador como esperaba. No obstante, su decepción fue breve, pues sabía que la técnica aún estaba en fase de desarrollo. Al ver que Minato ya había terminado con el resto de los enemigos, Tsuki no quiso quedarse atrás. Con un rápido movimiento de su mano izquierda, formó un sello. Estilo luna caída. Puño de imagen residual. Swish. Una imagen residual quedó en su lugar, engañando por completo al líder de los bandidos. Para cuando Tsuki reapareció un segundo después, su kunai ya estaba firmemente hundido en el cuello del líder. El jefe de los Langia murió con un profundo sentimiento de odio e impotencia. No podía aceptar terminar sus días a manos de un niño. Pero con su vida extinguida, sus deseos de venganza quedaron sepultados para siempre. La batalla apenas había durado 5 minutos. Tsuki y Minato habían aniquilado al núcleo del grupo en un tiempo récord.
En cuanto al resto de los bandidos que se habían desviado para emboscar a Kusina y Kakashi, no había de qué preocuparse. Atsuki confiaba plenamente en que sus compañeros se encargarían de ellos sin problemas. Efectivamente, tras esperar unos minutos, Kusina y Kakashi aparecieron en el campamento. Al llegar, Kakashi miró a Atsuki y le dedicó un pulgar arriba, un gesto inusual en el que demostraba su reconocimiento por el desempeño de su compañero. Atsuki respondió con una leve sonrisa de satisfacción. Desde ese día, el grupo de bandidos Langia dejó de existir en el País del Fuego. Capítulo 59. Mutación. Realmente no esperaba que el grupo de bandidos Langia fuera aniquilado así de fácil. Observando los cadáveres de los miembros de Langia, Uzumaki Kusina esbozó una leve sonrisa. Se giró hacia Uchiha Tsuki y Ataque Kakashi y dijo. Tsuki, Kakashi, ambos lo hicieron muy bien. Pensé que las misiones de rango C se les complicarían, pero quién diría que a los pocos días de salir de la aldea ya habrían completado 3. A este paso, terminaremos el resto de las tareas en una semana. Sí, Tsuki-kun y Kakashi se desempeñaron de forma excelente. Al ver que Kusina finalmente elogiaba a los chicos, Namikaze Minato aprovechó la oportunidad para mejorar el ambiente del equipo. Con una sonrisa, comentó. Sin embargo, Tsuki-kun, Kakashi, aunque su fuerza individual es buena, todavía les falta algo de experiencia en misiones reales. Por ejemplo, Tsuki-kun, cuando te infiltraste en la caravana tu inexperiencia fue evidente. No notaste fallos tan obvios. No obstante. La sonrisa de Minato se ensanchó un poco más mientras continuaba. Sin embargo, al detectar la conspiración de los Langia después, Tsuki-kun, realmente hiciste un gran trabajo. Fuiste capaz de descubrir el somnífero que ni siquiera yo había detectado. Realmente eres el discípulo aventajado de Tsunade-sama. Solo necesitas acumular más experiencia en el futuro. Tengo muchas ganas de verte convertido en el Chunin más joven de Konoha. Sí, me esforzaré, respondió Tsuki con un leve asentimiento antes de sentarse a un lado para recuperar su chakra. Luego, la mirada de Minato se dirigió a Ataque Kakashi. Kakashi, en tu caso los problemas son un poco más evidentes. Es cierto que tu fuerza es similar a la de Tsuki-kun, pero eres algo impulsivo en combate real. De no ser por eso, no habrías tenido tantos problemas la primera vez contra los bandidos Gifu. Como estuve luchando junto a Tsuki-kun hace un momento, no pude ver tu batalla actual, así que dejaré que Kusina mencione tus puntos a mejorar. Los defectos de Kakashi son demasiados. Exclamó Kusina con su habitual lengua afilada. Nada más terminar Minato, añadió con tono burlón. Si no hubiera intervenido yo, los tipos de Langia habrían acabado con Kakashi. Sabiendo que son samuráis, te empeñaste en luchar cuerpo a cuerpo. Con ese estilo de espada ataque a medias, ¿creías que podrías ganarles? Al notar que la expresión de Kakashi se ensombrecía, Kusina continuó con una sonrisa juguetona. Así que, Kakashi, en el futuro busca siempre los puntos débiles del enemigo. Tu estilo ataque puede ser sobresaliente entre los genin, pero contra oponentes más fuertes pierde su ventaja. Te sugiero que, o bien entrenas de forma extrema tu estilo de espada, o haces como Tsuki y te desarrollas de forma integral para tener más opciones de ataque. Al escuchar la evaluación de Kusina, el orgullo de Kakashi se vio herido, pero su mirada se desvió involuntariamente hacia Tsuki. Este último, habiendo recuperado algo de chakra, notó la mirada y comprendió que Kakashi estaba dudando si debía diversificar sus habilidades o especializarse solo en la espada. Si Tsuki fuera Kakashi, elegiría la especialización. Él mismo sentía que, al abarcar tantos proyectos de entrenamiento, era difícil llegar a la maestría absoluta en todos. Por eso, incluso él tenía prioridades. No recomendaría a Kakashi un desarrollo tan amplio. Solo alguien como Kusina, que no sabía mucho de enseñar, daría un consejo tan descabellado. Antes de que Kakashi se dejara llevar por las palabras de Kusina, Minato se acercó y le puso una mano en el hombro. Kakashi, no escuches las tonterías de Kusina. Lo que te falta, al igual que a Tsuki, es experiencia en combate real, no variedad de técnicas. Especializarse en el estilo ataque no es malo. Si yo fuera tú, haría lo mismo. Solo necesitas acumular experiencia y tu fuerza crecerá rápidamente. Luego, dirigiéndose también a Tsuki, añadió. Tsuki-kun, tengo el mismo consejo para ti. Intenta concentrarte en un área específica. Por supuesto, estas son solo opiniones personales. La decisión final es de ustedes. Ambos niños se quedaron sentados en silencio, reflexionando sobre su camino ninja futuro. Sin embargo, mientras Tsuki pensaba en su entrenamiento, se dio cuenta de que la pequeña Oshino Aki había sido olvidada.
Al mirarla, notó que se había desmayado. Seguramente, al no estar acostumbrada a escenas tan sangrientas, el impacto de la batalla entre ellos y los bandidos la había dejado inconsciente. Tsuki se acercó rápidamente a ella, activando el brillo verde de su chakra médico en sus manos. No obstante, por muy buena que fuera su medicina, no podía despertarla instantáneamente si el desmayo era por trauma emocional y no por una herida física, así que solo pudo tratar sus raspaduras externas. Pero inesperadamente. Mientras Tsuki terminaba de tratarla, Minato, que estaba hablando con Kusina, se dirigió hacia ellos. Al llegar, le hizo una señal discreta a Tsuki para que se moviera hacia donde estaba Kusina. Confundido, Tsuki obedeció y se colocó junto a ella. Al mismo tiempo, Kakashi recibió la misma orden. Parecía que Minato quería que Kusina los protegiera a ambos, algo que desconcertó profundamente a Tsuki. Pero entonces, ante la mirada atónita de Tsuki, Minato sacó un kunai y, con un movimiento rápido y controlado, lo puso directamente contra la garganta de la pequeña Oshino Aki. Acto seguido. Mientras Tsuki fruncía el ceño al máximo, Minato esbozó una sonrisa fría y dijo con voz tranquila. Deja de fingir. Ya he descubierto tu verdadera identidad. Capítulo 60. La verdad. ¿Identidad? ¿Qué clase de identidad podría tener una niña como Oshino Aki, supuestamente secuestrada por los bandidos Langia? A menos que... En cuanto Namikaze Minato terminó de hablar, una expresión de asombro cruzó los ojos de Uchiha Tsuki, transformándose rápidamente en una profunda seriedad. En este momento, Tsuki no podía dudar de Minato. Solo podía dudar de la verdadera naturaleza de Aki. Anteriormente, durante el enfrentamiento con los bandidos Langia, Tsuki ya había pagado el precio de su falta de experiencia, necesitando la advertencia de Minato para notar los fallos del enemigo. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue que no solo los bandidos lo habían engañado, sino que incluso esa pequeña niña había ocultado su verdadera identidad frente a sus propios ojos. Tsuki se sintió momentáneamente perdido. Haber caído 2 veces seguidas en trampas debido a su inexperiencia fue un golpe duro para su orgullo. No obstante, a pesar de que Minato mantenía el kunai contra su cuello, la pequeña Aki no mostraba señales de despertar. Seguía allí, inmóvil, fingiendo un sueño profundo. Si Tsuki y Kakashi no confiaran ciegamente en Minato, podrían haber pensado que su sensei estaba siendo excesivamente cruel con una niña de apenas 4 o 5 años. Pero en ese instante, ni Tsuki ni Kakashi sentían compasión. Sus miradas estaban cargadas de sospecha. Mantener la calma en una situación de vida o muerte requería una fortaleza mental que Tsuki mismo dudaba tener si estuviera en su lugar. Enfrentarse a 2 Jonin y 2 Genin de élite y no flaquear demostraba que Aki no era una niña ordinaria. Minato, al ver que ella seguía actuando, perdió su habitual sonrisa y su rostro se volvió severo. Uzumaki Kusina, por su parte, no tenía la paciencia de Minato. Al ver que el espectáculo continuaba, soltó una risa fría y se acercó a ella. Kusina colocó un dedo directamente sobre el abdomen de la niña y dijo con tono burlón. Escuché que Tsuki te llamaba Aki, así que yo también te llamaré así. Lo hiciste muy bien, Aki. Tu disfraz es tan perfecto que un ninja común jamás habría notado nada extraño. Pero... En ese momento, una chispa de intención asesina brilló en los ojos de Kusina, y una densa capa de chakra comenzó a concentrarse en la punta de su dedo. Un segundo después, Kusina podría perforar su abdomen y destruir sus conductos de chakra para siempre. Ante esto, Aki no pudo seguir fingiendo. Sintió la auténtica sed de sangre de Kusina y supo que el dedo apuntaba exactamente al punto de presión donde los ninjas almacenan su energía. Si recibía ese golpe, perdería para siempre la capacidad de ser una shinobi. No se atrevió a seguir apostando y abrió los ojos. En ese instante, la apariencia del Oli inocente desapareció por completo. Sus ojos ahora estaban llenos de cautela y frialdad mientras miraba a Kusina. ¿Cómo lo descubrieron?, preguntó con voz gélida. HMPH, ¿de verdad creías que todos los ninjas perceptores son tan ingenuos como Tsuki?, respondió Kusina, aprovechando para burlarse del joven Uchiha. Te ocultaste bien, incluso para engañar los sentidos de Tsuki. Pero él no es un perceptor real, solo un genin. Por desgracia para ti, yo sí soy una experta en percepción. Pude sentir las fluctuaciones de tu chakra y notar que alguien lo había sellado temporalmente para que parecieras una civil. Exacto, añadió Minato, levantando ligeramente el kunai. Sospeché de tu comportamiento y se lo comenté a Kusina. Ella confirmó que tenías chakra fluyendo internamente. Gracias a que ella está en el equipo, no lograste engañarnos del todo.
Parece que la suerte no está de mi lado, comentó Aki con una sonrisa amarga, para luego quedar en silencio. Tsuki, tras procesar que la niña era en realidad una niña, comenzó a unir las piezas del rompecabezas en su mente. Se acercó a ella y habló con voz calmada pero firme. Hoy he fallado 2 veces por falta de experiencia, pero por suerte no ha pasado a mayores. Aki, a tu edad es imposible que tengas los medios para engañarme por ti misma. Supongo que tienes a alguien poderoso respaldándote, ¿verdad? Tsuki esbozó una sonrisa gélida y continuó. Usar a los bandidos Langia como cobertura y poseer una capacidad de ocultación de nivel Jonin, si no me equivoco, eres una espía entrenada por otra aldea oculta. Tu plan era que, tras la aniquilación de los bandidos, entrarás en Konoha como una huérfana rescatada para convertirte en ninja de nuestra aldea y filtrar información desde dentro. Ese era tu cálculo, ¿no? HMPH, parece que después de todo no eres un idiota, escupió ella, lanzándole una mirada cargada de desprecio. Tsuki no se inmutó ante su actitud. Minato y Kusina, al ver la rapidez con la que Tsuki dedujo las intenciones de la espía, quedaron impresionados por su agudeza mental, mientras que Kakashi todavía intentaba procesar la revelación. Tsuki, sintiendo que la situación aún no estaba bajo control total, tensó sus músculos. Sabía que esto no terminaría tan fácilmente. Tras recibir un asentimiento de aprobación de Minato, se plantó frente a la niña y la miró fijamente a los ojos. Ahora, creo que es momento de que hablemos sobre a qué aldea perteneces realmente. ¿Hablar? Aki soltó una carcajada seca, y una sonrisa inquietante apareció en su rostro. ¿De verdad creen que por haber descubierto mi secreto podrán salir de aquí con vida?